Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presentación de la obra Historia do Direito Penal, confins entre Direito Penal e Política na Modernidade Jurídica, Brasil e Europa, de Arno Dalrí, Diego Núñez y Ricardo Sontag como organizadores. Voy a comenzar ahora esta presentación del libro con la presentación de uno de los primeros expositores, Massimo Meccarelli. Es catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Macerata, Italia. Investigador afiliado al Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory de Frankfurt. Ha sido profesor visitante en las universidades de Madrid, Frankfurt, Viena y Lucerna. Ha participado en proyectos de investigación interdisciplinarios en Brasil. Es coeditor de la revista Law Art, Journal of Law, Art and History. Sus escritos están dedicados a la historia del pensamiento jurídico, la historia de la justicia y del derecho penal y problemas historiográficos metodológicos. Entre las publicaciones más recientes se encuentra Comparing Transitions to Democracy, Law and Justice in South America and Europe, coeditada con Cristiano Paixão. Adelante. Muchas gracias. De las edificaciones y de las opciones. ¿Perdón? No, me había olvidado de poner a grabar, así que ahora está empezando a grabar. Disculpas, Bueno, no, nessun problema. Muy bien. Estaba explicando que algunos temas insisten en temas clásicos, sobre todo relacionados con el iluminismo y con la codificación del derecho, las opciones normativas que siguieron en el siglo XIX, ¿no? Con las codificaciones. Otros ensayos abordan temas aparentemente más particulares. El delito de traición durante la Guerra de Independencia en España, al comienzo del siglo XIX, el derecho penal y la esclavitud en Brasil, en el Brasil imperial, la relación entre la codificación penal y la ideología fascista, la dimensión transnacional del derecho penal vista por la doctrina italiana, las jurisdicciones y tribunales especiales en Italia y en Brasil, el problema de la seguridad nacional como base atributiva del derecho penal brasileño. Diferentes, ¿no? Este conjunto de temas, sin embargo, deriva de una clara elección que los editores explican bien en la introducción y que justifica la construcción del libro. Es la idea de llamar la atención sobre, cito sus palabras, la compleja interfaz entre el ámbito jurídico y el político como rasgo distintivo de la modernidad penal. Eso es el núcleo fondante, la construcción del libro. Esta idea de indagar la compleja interfaz entre el ámbito jurídico y político como rasgo distintivo de la modernidad penal. En otras palabras, se trata de captar, de comprender a través de ángulos diferentes y relativamente desagregados un elemento fundamental de la historia penal. El derecho penal moderno, en efecto, procede de un cambio o de un fundamento justificativo en el derecho de castigar. Se le hace consistir en la acción de gobernar la sociedad y, por tanto, el vínculo con la dimensión política, de modo que el derecho de punir, de castigar, se convierte en el instrumento de defensa de la ley establecida por el Estado para salvaguardar la cohesión social. Esta opción resignificante se corresponde con el abandono del fundamento hasta entonces había el derecho a castigar. El fundamento que hasta entonces había el derecho a castigar, que era el hacer justicia como requisito para la preservación del interés a la convivencia, ¿no? La capacidad de resolver el problema del dimensionamiento jurídico de la demanda de justicia. Esto era el fundamento hasta la modernidad penal. Por consecuencia, volviendo al libro, cuando los editores proponen un volumen que muestre la compleja interfaz entre el campo jurídico y político que el derecho penal representa, estos autores pretenden de este modo hacernos reflexionar sobre la génesis del derecho penal moderno.
Pero, ¿con qué objetivo? ¿En qué perspectiva? En la respuesta a estas preguntas está la iniciativa Darrin Núñez Sontag adquiere la importancia historiográfica que quería explicar. El objetivo está claramente expuesto en la introducción. ¿No? Se trata de captar, se utiliza esta misma palabra, se trata de captar las formas en que se han configurado las relaciones entre el derecho y la política en un momento histórico determinado. La selección de ensayos responde así a una estrategia exploratoria consistente en el multiplicar los ángulos de observación sobre la fenomenología del cambio paradigmático del derecho penal moderno. Esta parece ser la idea básica del libro: explorar el potencial de un campo de investigación, el campo de las relaciones entre política y derecho, multiplicando diferentes vertientes analíticas posibles. Hasta aquí he entendido destacar cómo la operación historiográfica que pretenden los editores del volumen responde a la necesidad de estudiar un paradigma del derecho penal en su historia y de explorar sus manifestaciones diferentes. Hay un tercer elemento sobre el que reflexionar para describir el sentido historiográfico, a mi parecer, en mi opinión, de esta iniciativa editorial. Es la relación con la historiografía europea. En mi opinión, este libro pretende hacer un uso instrumental de la historiografía jurídica extranjera. Intentaré aclarar lo que quiero decir con esto. No veo interés en la reconstrucción de una historia penal europea o de las influencias de las tradiciones jurídicas europeas en Brasil, por ejemplo. Me parecen aspectos marginales en el proyecto científico Darrin Núñez Sontag. Me parece que están interesados sobre todo en otras cosas. Están interesados sobre todo en las posibles consecuencias heurísticas de estas investigaciones sobre estudios futuros en el campo de la historia criminal y en particular sobre la historia jurídica brasileña. En otras palabras, parece haber una preocupación metodológica fundamental subyacente a este volumen. Es una preocupación sobre cómo llevar a cabo una historia del derecho penal brasileño. Porque en esta historia americana vemos reproducidos esquemas, categorías, instrumentos, dinámicas institucionales que han surgido en otros lugares, especialmente en Europa. Sin embargo, al mismo tiempo, los vemos empleados en un contexto extremadamente diferente. Piensen al origen colonial del Brasil contemporáneo, con todas las consecuencias que ello tiene en el plano del orden social, de las formas de organización misma de la expresión de la política. Piensen en su también en la formación de la sociedad en relación con el fenómeno de la inmigración europea del final del siglo XIX y del empiezo del XX, que es una cosa diferente de la tradición colonial, ¿no?, que está establecida antes. Una otra forma de complicar la estructura social del Brasil. Y también el tema territorial, ¿no?, la extensión territorial. Así que todo esto, eran simplemente ejemplos, todo esto hace que la perspectiva de significado de los instrumentos o categorías producidas en Europa cambie profundamente y de forma muy peculiar cuando se aplican en el contexto brasileño. Así que esta es la pregunta: ¿cómo se puede hacer una historia penal de una realidad tan particular como el Brasil en los siglos XIX y XX? Y aquí vemos la intuición que matiza y hace interesante la operación historiográfica que nuestros tres colegas han pretendido realizar con este libro. En la historia jurídica brasileña no hay un fenómeno de influencia y recepción del derecho extranjero que describir, sino un fenómeno de importación y apropiación que reconstruir.
En otras palabras, no se trata de escribir una historia de las influencias, ¿no? Como decía antes, de las influencias de la experiencia jurídica europea en la construcción de un derecho penal brasileño, sino de hacer una historia del derecho penal del Brasil. De ahí la idea de captar diferentes manifestaciones de relación entre el derecho penal y la política que este libro quiere proponer con el medio de diferentes ensayos de diferentes autores. Por lo tanto, aquí el interés radica en la idea de estimular caminos originales e innovadores en la investigación en el campo de la historia del derecho penal, gracias a un uso instrumental de la historiografía europea en función exploratoria del problema. No como tradición que conforma y aplica la realidad jurídica brasileña. Al contrario, es la idea que estas investigaciones pueden abrir una visión fenomenológica de cómo se realiza esta manera de modernizar el derecho penal. Así que tiene una consecuencia heurística más que de, ¿no?, construcción del contenido. Los editores del volumen no tratan explícitamente de este aspecto en su introducción, pero creo que no me equivoco en describir esta cosa. Este es, en efecto, el enfoque que nuestros tres autores han llevado a cabo brillantemente en sus investigaciones. Arnaud Darry, que tiene el mérito de haber sido uno de los primeros en iniciar esta nueva fase de diálogo con la historiografía jurídica europea, junto con Ricardo Marcelo Fonseca y otros colegas que compartieron la visión de una historia crítica del derecho para Brasil. Arnaud Darry, en su primera monografía, O Estados y sus enemigos, ha demostrado el potencial de este enfoque. Lo mismo puede decirse del volumen de Ricardo Sontag sobre la ciencia jurídica y la codificación en Brasil, o de la investigación de Diego Núñez sobre la jurisdicción penal especial y el tratamiento penal de la disidencia política en el Estado Nuevo en Brasil. Son trabajos que han innovado, están innovando la historia penal brasileña y que se basan sobre esta intuición en relación al valor instrumental de la historiografía europea. Creo que, en cierto sentido, la experiencia y la conciencia adquiridas por nuestros colegas editores en el ámbito de su propia investigación es la verdadera fibra vital que sostiene el proyecto editorial de este libro que comentamos hoy, ¿no? Creo que es importante subrayar esto porque es principalmente gracias a esta experiencia y conciencia historiográfica, más que a los aún válidos ensayos incluidos en el libro, que la historia jurídica brasileña se abrirá un camino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Meccarelli. Muchas gracias por haberse ajustado al tiempo. Voy a presentar ahora al siguiente presentador, que es el doctor Eugenio Carlos Sarrabayroux. Es doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Derecho Penal, con una tesis por la que recibió el Premio Facultad 2006. Es profesor emérito de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es profesor de posgrado en las universidades de Palermo, de Buenos Aires, Di Itela, Austral, San Andrés, Salvador y Católica de Argentina. Fue director del programa de doctorado de la Universidad del Salvador. Es actualmente profesor titular de la asignatura Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Ha publicado 5 libros, ha efectuado varias traducciones del alemán y publicado más de 60 artículos. Bienvenido, doctor Sarrabayroux. Adelante, el micrófono es suyo. Y le advierto que cuando estén acabando los minutos de este Zoom, yo le voy a avisar, así continúa con su presentación en el siguiente bloque, al que volvemos a ingresar con el mismo link. Perfecto. Igual voy a tratar de ajustarme a los 15 minutos o menos, así Perfecto. pueden continuar todos los expositores. Bueno,
En primer lugar, muy buenas tardes a todas y todos. Quería agradecer especialmente a las autoridades del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, a su director, doctor Ezequiel Abásolo, a Claudia Somovilla, su secretaria, y a Viviana Kluger, por la invitación que me formularon para participar de esta presentación. Yo quiero aclarar que no soy historiador del derecho, sino que me acerco a la disciplina y quería agradecerle al Instituto, como decía recién el profesor Massimo Mecarelli, la enorme actividad que desarrollaron durante todo este tiempo de la pandemia. Yo creo que fue una forma de acompañarnos y de hacerlo un poco más liviana. Así que les agradezco enormemente toda la actividad que hicieron, que fue muy fructífera y seguramente les llevó un esfuerzo muy grande poder hacerla. Así que el reconocimiento por esa actividad. A partir de esto que yo no soy historiador de derecho, sino que me dedico o intento dedicarme al derecho penal, el derecho procesal penal, es de donde puedo comentar la obra que me han invitado tan gentilmente para participar. Y en primer lugar yo quería hacer una reflexión que alguna vez creo que se la leía a Zaffaroni, que tiene que ver también con la actividad que realiza el instituto. Él decía, creo que en un libro de criminología crítica, que en general los latinoamericanos nos sucede que nos encontramos con nuestros pares, con nuestros hermanos brasileños, chilenos, peruanos, bolivianos, uruguayos, en centros europeos, ¿no es cierto? Entonces ahí nos conocemos y ahí intercambiamos opiniones. Bueno, la actividad del instituto hace que nos encontremos acá y que podamos conocer esta obra, por ejemplo, que yo la verdad no tenía noticia que existía. Es un libro fantástico realmente. Y eh, recién ha hecho una presentación el profesor Mecarelli, que yo creo que la ha sintetizado perfectamente los objetivos historiográficos y la línea de trabajo que tiene el libro, pero yo me quería detener en dos o tres aspectos que me parecen muy relevantes, y esto es una interpretación libre que hago yo, hacer una especie de paralelo con nuestra historia del derecho penal y la utilidad que puede tener este libro para que nosotros también pensemos nuestra historia, ¿no? El libro, como decía el profesor Mecarelli, trata de analizar estos dos intersecciones entre la política y el derecho penal. Y a partir de ahí eh, analiza, por un lado, cómo fue la construcción de ese derecho penal a partir de la modernidad, particularmente de Beccaria, y el segundo, un aspecto muy importante, que es la criminalización de la política, así la persecución de la política del disidente político. El libro parte con digamos, con un trabajo que se dedica al fundador del nuevo derecho penal, ¿no? de Beccaria, que algunos autores alemanes, perdonen esto la influencia que generalmente los que hacemos dogmática tenemos del derecho penal alemán, eh, criticaban, por ejemplo, Nauke, que es un profesor de la escuela de Frankfurt y que también tiene mucha vinculación con el Instituto de Derecho, de Historia del Derecho de esa universidad. Él realizaba alguna crítica a Beccaria porque lo considera el padre del nuevo derecho penal, del derecho penal moderno, pero que él en su nueva formulación del derecho penal incluía en la nueva concepción de la pena una fórmula que era humanidad más eficiencia. Y en esa fórmula, la eficiencia iba a ser el término más fuerte que siempre, cuando hubiera una necesidad de ese tipo, de que el derecho penal fuera eficiente, iba a triunfar sobre la pena, sobre la humanidad, y la pena iba a dejar de tener esa característica. Esa es la gran crítica que le hace Nauke al trabajo de Beccaria. Y yo decía que me parecía importante el libro compilado por los colegas brasileños, porque nos invita a pensar el derecho penal argentino también. Otro de los trabajos se dedica, de Pietro Costa y luego el de Stefano Solimano, las tensiones que representaba el Código Napoleón, presentado en materia procesal, por ejemplo, en esa, digamos, transacción entre lo que era el procedimiento inquisitivo
y el procedimiento acusatorio, simplificando mucho la cuestión, que trató de imponerse a principios del siglo XIX, y es el modelo que se exportó luego a América Latina. Por eso también eso lo vinculo con el trabajo que analiza el Código Rocco, ¿no es cierto? El Código Rocco fue también base de uno de los códigos procesales argentinos que, si uno analiza la legislación actual, todavía repercute y está vigente en el Código Procesal Penal de la Nación. El Código de 1939 de Córdoba tuvo como base ese código. También me pareció muy relevante los estudios que analizan los delitos políticos en Brasil, la persecución de los delitos políticos en Brasil, particularmente en el momento del Código del Estado Novo, ¿no es cierto? Y ahí es inevitable hacer un paralelo con el gobierno del primer peronismo, ¿no es cierto? Y el establecimiento en la Argentina de los delitos políticos a nivel constitucional, ¿cierto? Y por último, cuando también se analizan la persecución de los delitos políticos en la década del 60 y del 70 en Brasil, las leyes que aquí también se dictaron en consonancia, ¿no es cierto?, con la doctrina de la seguridad nacional que se impuso en toda América Latina y la persecución del comunismo. Yo creo que estos también son capítulos de la historia del derecho penal argentino que todavía reclaman un estudio serio y objetivo, ¿cierto? Todo lo que ocurrió en esos periodos. Por eso quería resaltar la importancia que este libro puede tener, no solamente por lo que marcó el profesor Máximo Meccarelli, sino para poder desde ahí mirar nuestra historia, y sobre todo nuestra historia contemporánea del derecho penal, que es un capítulo creo que todavía no ha sido abordado con el suficiente rigor y la suficiente objetividad, en el sentido de presentar un panorama completo. Así que no me resta más que nada, más que agradecerles nuevamente la posibilidad de participar en este acto y felicitar a los compiladores, a los colegas brasileños por el excelente trabajo que han hecho. Confieso que me han permitido también conocer autores, sobre todo franceses, que nosotros no tenemos la posibilidad de acceder porque nuestro mundo cultural en el derecho penal pasa por Alemania, Italia y España. Así que es otro agradecimiento más a ellos por esta posibilidad. Y ojalá que pueda difundirse en Argentina este libro, porque creo que va a ser muy provechoso para investigaciones como las que recién mencioné. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por la posibilidad de participar y mis felicitaciones a los compiladores de este libro y autores también de él. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y quería decirle que creemos que sí, que esta obra va a tener difusión, porque va a ser comentada en la revista que edita nuestro instituto, la revista de Historia del Derecho. Está programado el comentario de este libro, y eso obviamente que va a ayudar muchísimo a la difusión. Así que bueno, muchísimas gracias por haberse ajustado al tiempo. Quedan unos minutos, así que yo le diría a Diego Núñez, uno de los editores, que por favor se abra el micrófono. Lo voy a presentar primero. Diego Núñez es doctor en Historia del Derecho por la Universidad de Macerata, Italia. Es profesor de Historia del Derecho en la Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil. Fue investigador visitante en el Max Planck Institute de Frankfurt. Fue profesor visitante en las universidades de Milán, en Italia, y de Gante, en Bélgica. Sus áreas de trabajo son la historia del derecho penal y de la justicia criminal en Brasil en los siglos XIX y XX. Diego Núñez, adelante, por favor, abrite el micrófono. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Me permito hablar en português mais despacio. Muito bem, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, à professora Viviana Kluger pelo convite em estar aqui, pela possibilidade de fazermos essa discussão, mas, como também os colegas que me precederam, gostaria muito de parabenizar o Instituto de Investigações em História do Direito da Universidade de Buenos Aires por
pelo conjunto de iniciativas que nos manteve conectados e criou, talvez, conexões que ainda não existiam durante esse período da pandemia. Eu mesmo pude acompanhar uma série de debates, indicar tantos outros aos meus estudantes, e tem sido, desde já, algo muito proveitoso. Nesse sentido, na pessoa do professor Ezequiel Abássolo, faço o meu agradecimento a todos os membros do Instituto. Da minha parte, foi um grande prazer poder escutar os colegas que me precederam. Era um desejo escutar aquilo que os colegas imaginavam sobre as obras, e, desse sentido, tenho pouco a falar, né? Não vou aqui fazer defesa de obra própria. Tenho também aqui na audiência o professor Ricardo Zontag, que é um coeditor junto comigo, então, eventualmente, depois, em um debate, poderemos todos juntos falar. Esse livro, né, que nós discutimos aqui hoje, na verdade, ele funciona quase que como um segundo volume de um outro livro muito parecido, publicado há 10 anos atrás, inclusive um pouco mais denso, onde nós fizemos, né, também com o mesmo título, História do Direito Penal, editado não por mim, mas pelo professor Ricardo Zontag e professor Arno Dalry, uma série de ensaios fundamentais, como o professor Márcio Mecarelli falou, diante da exigência didática de apresentar um panorama mais amplo da história do direito penal que já vinha sendo feito na Europa para os estudantes brasileiros. À época, eu ainda também era um estudante de doutorado e pude muito me servir dessa obra, às vezes para localizar autores e, a partir dali, ter um contato mais amplo. Então, essa segunda obra mantém esse objetivo. Ainda que muitos de nossos estudantes tenham a proficiência nas línguas às quais o livro for escrito originalmente, tá? É interessante que eles tenham pontos de partida comum para depois poder ir atrás. Então, de fato, essa preocupação didática que se mantém ainda hoje, tanto o professor Ricardo Zontag como eu, em nossas faculdades, lecionamos, ministramos cursos de História do Direito Penal, seja, né, para os estudantes de graduação em Direito, mas também nos cursos de mestrado e doutorado. Nesse volume que nós discutimos hoje, tínhamos uma preocupação um pouco mais particular, né, para além deste primeiro, de discutir, né, não apenas um itinerário histórico do direito penal, mas também colocarmos problemas importantes, problemas precisos, né? De fato, o problema da lei, do princípio da legalidade e, inclusive, da aplicação de penas em decorrência desse princípio da legalidade é algo que toma a primeira parte de toda a obra. Então, os ensaios, né, de professores Bricoli, professor Porret, professor Alperin, tocam, e outros, Costa, tocam nesses temas. Porém, né, o livro utiliza esse recorte como uma introdução para tratar de uma outra questão, tá, muito cara às pesquisas, não apenas minha, mas também de professor Ricardo e de professor Arno, que é a questão da criminalidade política, dos ditos crimes políticos. E por isso foi muito interessante testar essas análises por diversos ângulos. A angulação francesa, a partir do texto de professor Solimano, espanhola, a partir de professor Masferrer, italiana, a partir dos textos de professor Mecarelli e Laquet, como também dos próprios escritos que eu, professor Ricardo e professor Arno inserimos nesta aula. Então, tínhamos como objetivo analisar isso. E, de fato, para além dessa exigência didática, há aqui uma preocupação metodológica. Uma preocupação metodológica de enxergar a história do direito penal para além de uma mera narração de feitos legislativos, de atos, né, de tribunais, mas uma concepção mais ampla, aquilo que o professor Mário Bricoli chamaria de o penal. Ou seja, para além de um estudo do direito penal, da justiça criminal, analisarmos esse fenômeno de forma mais ampla. Por isso, o livro também acolhe textos de historiadores sociais, como é o caso do professor Marcos Andrade, ainda que com estreita conexão com a história do direito feita por juristas. Cabe também falar que esse livro, como eu mostrei, não é o primeiro esforço de tradução do nosso grupo de pesquisa de Florianópolis, Ius Comune, do qual eu e o professor Arno hoje coordenamos,
e do qual o professor Ricardo Zontag, né, é proveniente, mas hoje coordenador em Belo Horizonte, Minas Gerais, do Estúdio Iuris, também grupo de pesquisa em História da Cultura Jurídica. Essa preocupação com a tradução enquanto modo de difusão cultural, num sentido mais amplo, né, de fato, ela se coloca. E quando hoje analiso, né, essa obra há pouco publicada e a repercussão e o interesse de vocês, colegas argentinos, e não só sobre isso, começo a questionar, né, o porquê da nossa opção em restringirmos entre Brasil e Europa. Algumas das explicações o próprio professor Mecarelli coloca. De fato, há algumas particularidades, tá, da história brasileira que nos distancia, em alguma medida, dos colegas sul-americanos. Por outro lado, como o próprio professor Eugênio aqui nos demonstrou, há uma série de outras questões que nos aproximam. E essa é uma hipoteca que, no futuro, devemos nos preocupar. Então, de fato, colocar isso em discussão, para nós, é de fato fundamental, porque esclarece e coloca realmente a questão como um problema. Tá? De fato, talvez uma diferença que não apenas com relação a contextos comparados do direito penal entre o Brasil e a Argentina, nós temos também questões da própria disciplina da história do direito que se coloca. Ao contrário da tradição argentina, né, e daí aqui penso por todos, né, muito conhecido no Brasil, o professor Vitor Tal, né, a história do direito é uma disciplina relativamente recente no Brasil, ao menos feita de modo profissional, de modo institucionalizado, com cátedras lecionadas por especialistas, não mais do que 30 anos. Então, isso tem uma repercussão importante. Tá? Posso dizer, né, talvez com uma ponta de certa vergonha, que eu faço parte da primeira geração, junto com o professor Ricardo Zontag e alguns outros colegas, de historiadores do direito formados enquanto historiadores do direito. Tá? Os colegas que nos precediam e citados pelo professor Márcio Mecarelli eram, em sua origem, internacionalistas, penalistas e outros ramos do direito dogmático que passaram a se preocupar ao longo de suas carreiras com a história do direito. Então, nesse sentido, o interlace cultural para nós ainda é muito importante no Brasil, tendo em vista a construção de uma área de pesquisa, né? E de uma área na academia. Disculpa, Diego, está por terminar este bloque. Para no cortarte tu idea, salimos y volvemos a entrar para que termines con tu presentación y abrimos el espacio de los comentarios y preguntas. ¿De acuerdo? Perfecto. O sea, perfecto, gracias. Salimos y volvemos a entrar. Gracias. Continuamos entonces con la segunda parte de la presentación de esta obra. Continúa hablando Diego Núñez. Adelante, Diego. Muy bem, muitas graças outra vez. Retornando a falar em português, eu falava até então da importância cultural, né, desse projeto de tradução. Na verdade, um projeto múltiplo de traduções. Também no ano passado nós tivemos a tradução de um outro livro, na verdade não apenas de traduções, mas também de trabalhos de estudantes. Este aqui está disponível online, eu enviarei o link aqui no chat para que os colegas possam compartilhar, também com estudos em História do Direito Penal e da Justiça Criminal. Então, isso sem falar nas várias traduções que o professor Ricardo Zontag tem empreendido, especialmente nos últimos anos, em História do Direito Penal, e outras tantas traduções que o próprio professor Arno Dauri tem feito, não apenas em História do Direito Penal, mas na História do Direito em geral, especialmente, por exemplo, obras do professor Paulo Grossi aqui no Brasil. Eu parto, então, para as minhas conclusões, dizendo o seguinte: creio que o que nós podemos fazer dessa apresentação e desse intercâmbio cultural, que agora se expande também com os colegas argentinos, é pensarmos em projetos comuns. Pensarmos na possibilidade de, eventualmente, começarmos a ter um intercâmbio maior entre aqueles colegas que estudam História do Direito Penal na Argentina e no Brasil. Da minha geração, eu, pessoalmente, tenho contato com alguns jovens historiadores do direito, né? Penso em Matias Rosso, em Nicolás Berardi e outros que têm feito trabalhos recentes acerca do tema, mas creio que nós possamos expandir isso também para os colegas já mais experientes. Quem sabe possamos pensar em um terceiro volume,
a sair no Brasil no futuro, com traduções de textos argentinos e de língua espanhola em geral, de outros colegas da América do Sul, como também, se for de interesse, nós também pensarmos, né, na tradução de obras brasileiras ou de língua portuguesa em geral, também para o idioma castelhano. Creio que isso seria muito interessante para a nossa área, que, apesar de termos a facilidade, ao menos nós, no Brasil, de lermos as obras em língua espanhola, creio que as traduções, além do projeto cultural e além do impacto didático, elas também sejam simbólicas como momentos de aliança e momentos de entrelaçamento de projetos comuns. Porque não basta simplesmente traduzir textos, e talvez tenha sido a grande preocupação dessa e de outras obras que nós aqui temos, mas principalmente de criar diálogos, criar pontes, pensar problemas em conjunto, para daí sim pensarmos obras que eventualmente possam funcionar, inclusive, né, ou antes ou depois, né, fazendo parte do intercâmbio de colegas. Sem as vindas de professor Mecarelli a Florianópolis, sem a vinda do professor Laquet também a Florianópolis, professor Costa e tantos outros, professor Masferrer, que estava por vir antes da pandemia, espero, né, com o professor Ricardo virá assim que as atividades se normalizarem, são momentos os quais nós consigamos criar esses intercâmbios culturais e que espero o nosso livro, de algum modo, tenha sido mais uma oportunidade para tanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Realmente ese es el objetivo que tenemos nosotros en el instituto, en la presentación de los libros y en las charlas, crear esta red de investigadores, conectarnos entre todos, saber qué está haciendo cada uno y encarar nuevos proyectos. Que de otra manera, tal vez si no hubiera sido por la virtualidad, no hubiéramos tenido la oportunidad de conocernos, ¿no? Así que te agradezco muchísimo y me parece muy oportuna tu convocatoria. Acá Francisco Alves da Silva, tu compatriota, está preguntando si el libro se consigue en papel o se consigue virtual, cómo puede hacerse del libro. Muito bem. O livro se encontra apenas, né, na versão em papel, mas ele é comprado no site da Amazon, por exemplo. Então, ele é facilmente encontrado não apenas para compra no Brasil, como também no exterior, dados aos custos de frete e por aí vai. Mas ele é publicado por uma editora local de Florianópolis, a editora Hábitos, mas, apesar disso, tem um ótimo trabalho de edição e também um bom trabalho de distribuição via, né, Amazon e outros sites internacionais de venda. Bueno, Diego, uma coisa antes. Diego, você me permite colocar o índice que você colocou na academia para pegar, para que o pessoal possa... Então, aqui vou colocar claro, por favor. O índice que o Diego já publicou. Creo también la presentación junta. Ok, bueno, entonces entiendo que hiciste el link al índice, Ezequiel, ¿no es cierto? Perfecto. Sí, está ahí, está en el chat, se puede bajar, y como dijo Diego, que es el autor de esta publicación, por las dudas, estoy replicando la publicación de él, está también la presentación, ¿está? Así que ahí pueden ver el contenido, los interesantes trabajos que él mencionó. Y yo, antes de hacer alguna intervención, que supongo que habrá otros colegas que quieren hablar, que quieren preguntar, pero una cosa que no quiero dejar pasar la oportunidad. Dentro de estas estrategias de comunicación, algo que es muy importante para todos, tenemos que empezar a ponernos como una obligación, todos los libros tienen que estar digitalizados y disponibles en compra digital, porque es es una realidad. Acá, por ejemplo, para el público argentino, la dificultad de adquirir el papel, no por el costo, sino la dificultad del correo, de la explicación, de por qué viene, de por qué no viene, va a ser sensible la difusión del libro. O sea, tal vez el libro se difunda la mitad de lo que se podría difundir si fuese digital. O sea, hacerlo digital de pago, no estoy así hablando de gratuidad.
pero sí digital. Y esto es una cosa que todos tenemos que tenerlo muy presente para que estos circuitos de diálogo internacional a tiempo real también sean circuitos de lectura densa de esos materiales. Yo creo que también eso debe depender de las políticas de las editoriales. Entonces, tal vez lo que cabría es a los autores hacer un poco de presión sobre las editoriales para que saquen las versiones digitales, ¿no? En ese sentido es que hay que trabajar para que se puedan vender. Tal vez no es tan negocio para ellos venderlo en forma digital, pero hoy en día se plantea como una necesidad, ¿no? Bueno, abrimos el espacio para los comentarios, las preguntas. Acá está el doctor Sontag, que es uno de los editores. No sé si el doctor Sontag quiere decir algo, quiere agregar algo. Eu só queria dizer muitas graças. Eu achei os comentários muito interessantes. É quase uma surpresa para nós ver que colegas argentinos se interessaram tanto pelo nosso livro, e dizer também que eu acho que o professor Meccarelli conseguiu formular melhor do que nós mesmos, né, o que nós pretendemos, o que nós queríamos fazer. Foi muito interessante, muito instrutivo ouvir as colocações aqui. Muchas gracias. Obrigado. Te quería comentar, Ricardo, que acá hay una audiencia, no solamente de Argentina, sino de muchos países del mundo. Acá hay gente de España, hay gente de Italia, hay gente de Brasil. Gracias a Dios estamos convocando investigadores de todas partes del mundo, de Chile, Jenny Barra, Jenny, de Colombia, también hay gente presente. Disculpen si me olvido de nombrar alguna nacionalidad, pero entiendo que son básicamente los que yo mencioné. Doctora Básolo, veo que tiene la mano levantada, adelante. Bueno, voy a hacer la grosería que no quiero hacer porque veo que es un público tímido, un público que no se anima todavía porque está abrumado por una obra tan extraordinaria. Y quiero empezar, indudablemente, agradeciéndole a los comentaristas. Bueno, Diego, que nos acompaña habitualmente, que es coautor, bueno, dijo que no podía estar en defensa de causa propia, así que, bueno, voy a hacer el especial agradecimiento tanto a Máximo, que hacía tiempo que no lo veía, y que siempre es tan profundo, tan incisivo y analítico, y además de que es un brillantísimo maestro en la historia del derecho, es un amigo intenso de América Latina y particularmente de Brasil, respecto de lo cual, de cuya historiografía en particular tiene muchísimo conocimiento. O sea, es un europeo que no solamente tiene afecto, sino que tiene dedicación a lo latinoamericano, y que de paso, como decimos acá de forma casi familiar, de paso cañazo. Ya te estamos invitando a alguna presentación tuya, Máximo. Así que anda preparándote. Bueno, y a Eugenio, le quiero agradecer también, él que ha tenido, bueno, esas presentaciones que son muy agradables y tan elegantes, por cierto, pero esto de que es un penalista que algo sabe de historia es una mentira. Hay una sensibilidad histórica muy profunda, un conocimiento y un interés, y que yo le agradezco la disposición, pero además, lástima que Luis María no se pudo vincular, que estaba en la lista, Luis María Bunge Campos, pero yo ya estoy proponiendo o sugiriendo hacer alguna actividad. A Luis María se le invitó muy especialmente, porque él va a hacer el comentario,
pero se le superpuso con clases en la facultad. Sí, sí, no, y estaba inscrito como para sumarse, pero digo, podemos hacer, porque una de las cuestiones que a nosotros en el instituto nos interesan especialmente es tender puentes interdisciplinarios. O sea, esto de penalistas que hacen historia o que se interesan por la historia del derecho, historiadores del derecho que se pueden interesar por el derecho penal, es lo que nos interesa, hacer los puentes, no ser los mismos, porque en eso casi como que nos estamos viendo las caras de manera cotidiana. Así que, Eugenio, ya te estoy diciendo que nos encantaría para el 2022 hacer alguna cosa que puede hacer, por supuesto, también en relación con los colegas brasileños. ¿Tá? Así que, y de paso también para todos, recordarles que después de lo que consideramos unas muy exitosas jornadas de historia del derecho que hemos hecho en sede virtual, para agosto-septiembre del año que viene vamos a hacer las jornadas en el año correspondiente. Nosotros, como las Olimpiadas, también las hemos hecho un año más tarde. Vamos a volver al año par el año que viene, y desde luego las jornadas de historia del derecho argentino se han ampliado de acuerdo con el objetivo social de nuestro instituto, se han ampliado a temas americanos, así que perfectamente puede haber temas americanos en las jornadas del año que viene. Así que sepan que podemos hacer una actividad binacional o regional específica con mucho gusto, y además están las jornadas. Y ahí, ahora sí voy al tema del libro, que además la presentación ha sido excelente porque está lo siguiente, como le gusta decir a Viviana, con mucho criterio, ha sido unas presentaciones donde nos entusiasmaron, nos interesaron, pero no nos dijeron nada en concreto, y entonces estamos ansiosos por ir a leer el libro, ansiosos por tomar contacto con esos trabajos cuyo índice es súper interesante. Y ahí me parece que también en las presentaciones se avanzó en 2 o 3 cosas que quiero marcarlas, pero además quiero invitarlos, sobre todo a los presentadores y a los autores, a que den su punto de vista. Una es esta cuestión de la apropiación, de las de las culturas jurídicas y de la apropiación de las historiografías sobre la cultura jurídica, que es una distinción que hizo Máximo, y que es interesante, ¿no? Pero, y en esta cosa que a nosotros nos resulta siempre instigante, ardua, ¿qué es el modelo? ¿Hasta dónde hay modelo? ¿Qué es la apropiación y la resignificación? Son todas estas preocupaciones que tenemos, esa cuestión acerca de la fidelidad o infidelidad al texto originario y la resignificación. Bueno, esto por un lado. La otra cosa que me parece también muy interesante y que en parte tendría que ver con esto, es que entre nuestros países, y Eugenio apuntaba a eso, bueno, qué útil, qué interesante y qué instigante es la obra, porque podríamos hacer cosas así en nuestro derecho. Pero además podríamos hacerlas no solo porque son parecidas, sino porque había vasos comunicantes. Nelson Hungría, en la Argentina, era citado frecuentemente, era un referente. Las ideas sobre el derecho penal que tenía él y su escuela eran tomadas muy en cuenta. Y me pareció particularmente interesante, porque yo soy otro que tiene que leer el libro y que me quedé con ganas, está claro. Otra de las cosas que me pareció súper interesante, porque es esto de la colaboración que habla de un código fascista que pasa a ser el código italiano. La resignificación de una obra traspasada de ideología totalitaria que se legitima ante la ciencia del derecho como algo neutro. Hay una neutralidad ideológica y
transita por las aulas y por la doctrina con una indiferencia, de una asepsia que hay que ver hasta qué punto es ignorancia y hasta qué punto es una manipulación consciente y deliberada. Y la otra cosa también, simplemente y agradecerle a Eugenio que haya llamado la atención sobre esto, los temas vacantes, las áreas de vacancia del derecho contemporáneo. O sea, esta cuestión es algo sobre la que tenemos que llamar la atención. Y en este sentido, gracias a la tradición de los maestros que nos precedieron, que fundaron este instituto y a la escuela, pero nosotros somos una asociación que, le aclaro a Diego, no somos de la Universidad de Buenos Aires. Yo sí soy profesor, Viviana también, pero el instituto es de todos los argentinos y es una asociación civil que tiene apoyo del Estado, circunstancialmente, pero en la que intervienen otros, y sobre todo del interior del país, que se nos van a enojar si decimos que esto es la Universidad de Buenos Aires, nos van a venir a reclamar con energía, pero decía que este instituto contribuye a armar la agenda de temas y de perspectivas. Entonces, nosotros también podemos activar la agenda de los temas desde acá, armando seminarios, organizando celebraciones, organizando, por ejemplo, concursos de monografías o trabajos académicos, y en esto podemos ir hablando. Diego, Ricardo, también con Arno, a quien les pido que le manden un saludo muy afectuoso de mi parte, pero hay medidas que a veces son simples, porque un premio, en principio, nosotros que estamos acostumbrados a los premios de la austeridad, que es el premio de los expertos, maestros y colegas, y a veces ni siquiera tiene una dotación, lo igual lo de la dotación se puede conseguir, estimula y marca mucho el camino a seguir para progreso académico. Entonces, armando concursos, armando seminarios, podemos incorporar esos temas de la agenda, esos temas a la agenda que son tan necesarios. Así que no quiero hablar más. Jenny, levantaste la mano, ¿querías hablar? Ah, bueno. Bueno, pero yo los invito y les pido a los queridos colegas que me compartan, que nos compartan sus reflexiones. Gracias. Jenny Ibarra, ¿vos habías pedido el uso de la palabra? Sí, no, sí lo había solicitado nada más que como para hacer, digamos, y tomar la palabra en el sentido de saber fundamentalmente si en el libro se aborda algo respecto de la separación, si queda clara la separación de los poderes, fundamentalmente en la influencia que tienen estos políticos en materia de penal, sobre todo en los procedimientos, tanto el inquisitivo como el acusatorio, porque siempre ha habido una influencia, más o menos, y esa influencia la vemos hasta nuestros días. Entonces, no sé si lo habrán abordado en esa perspectiva. Era una consulta nada más. Gracias. Diego, adelante si querés responder a la pregunta de Jenny Ibarra de Chile. Sí, por favor. Creio que sim, especialmente no ensaio do professor Stefano Solimano, tá? Ainda que trate de modo mais particular da questão do Código Napoleônico, essa é uma questão que acaba aparecendo, né? Acho que é uma questão de fundo importante. Também o ensaio do professor Luigi Laquet, de alguma maneira, toca, né, nessas questões quando vai discutir a criação do Tribunal Especial de Defesa do Estado durante o regime fascista na Itália. Ainda que a maioria dos artigos tenha se preocupado mais com a dimensão material do direito penal, de fato, quando se há necessidade de discutir os aspectos do direito processual, esse é, se não um dos principais, o principal ponto em discussão. Então, o livro, sim, tem algumas ideias nesse sentido. E se me é permitido, duas palavras sobre a fala de Ezequiel, tá? Gostaria de dizer o seguinte: em primeiro lugar, desculpas pela confusão com relação ao Instituto, mas também pensando na discussão sobre a apropriação da cultura jurídica, da historiografia jurídica, de fato, esse livro, ele, de certo modo, mostra
quase que uma conclusão de um itinerário de quase 10 anos, tá? Quando começou com aquela primeira outra edição, o qual nós partimos, tá, dessa discussão acerca de uma apropriação dessa historiografia jurídica europeia, muito a partir, né, da escola florentina, mas especialmente dos estudos de Marius Bricoli, por consequência também de professor Máximo Meccarelli. Não à toa eu, né, e aqui mais uma confissão, fui aluno de professor Máximo Meccarelli no meu doutorado em Macerata, assim como Ricardo Zontag, de professor Paulo Capellini em Florença. Tá? Então, de certo modo, isso mostra um pouco desse intercâmbio cultural. Mas, pensando em termos de cultura jurídica, esses dois pontos que Ezequiel colocou são muito interessantes. A questão da ressignificação do direito penal após os regimes autoritários, inclusive durante esses mesmos regimes autoritários, a tentativa de separar a dimensão, né, da codificação, do trabalho científico, de um trabalho da repressão política, é algo que, especialmente os textos de professor Laquet, meu, de Ricardo Zontag e de professor Arnold Dalry, confrontamos diretamente no livro. Então, creio que ali poderás encontrar algumas questões interessantes, Ezequiel. E com relação a este teu comentário de Nelson Hungria, não apenas ele, mas outros, e também o influxo inverso de como os penalistas argentinos circulavam no Brasil, eu, por exemplo, estou orientando um trabalho nesse momento sobre algo que talvez alguns de vocês conheçam, que é o Código Penal Tipo para a América Latina. Um projeto cultural levado ao longo dos anos 60 e 70 do século passado, que não chegou a ter uma finalização, mas que trouxe um imenso espaço de diálogo entre os países sul-americanos e especialmente entre brasileiros e argentinos. Muchas gracias, Diego. Ahí vi una mano levantada de Francisco Alves da Silva. No sé, Francisco, si querés hacer alguna pregunta. Boa tarde a todos e a todas. Hablarei em português. Na verdade, eu não vou fazer pergunta porque, como disse o professor Ezequiel Absola, precisamos ler o livro. O que eu quero dizer, primeiro, felicitar, parabenizar o pessoal pelo evento. Acho que isso é de uma importância extrema para nós latino-americanos. A gente se hermana com os argentinos e aquilo que pertence aos argentinos parece também que pertence aos brasileiros. E parabenizar o professor Diego Nunes e o professor Ricardo e demais do livro, e dizer que eu já até encomendei o meu para poder fazer a leitura em breve, e aí sim estarei com alguma apropriação para fazer comentário. Mas, sem ler, já posso dizer que ele vai, com certeza, adicionar aos meus conhecimentos e aos meus debates, às minhas confissões de ignorância, muita coisa que justamente a gente está aqui buscando. Eu já acompanho esses encontros há algum tempo. Eu acho que a professora Viviana deve me ver sempre as caras, né? E como a gente não tem, nesse momento, eu pelo menos entendo isto, não temos a propriedade de comentar o livro, mas apenas de nos regozijarmos de ter tido essa oportunidade de ouvir alguma coisa, e essa oportunidade, quero dizer para vocês, que foi uma espécie de convite. Nós nos sentimos motivados a buscar o que tem de bom, o que tem de intelectual, o que tem de informativo, de informação neste riquíssimo livro. Talvez não seja isso que vocês esperavam que eu fizesse, alguma pergunta, mas é só para manifestar a minha felicidade de estar participando neste momento que eu julgo bastante importante.
Bueno, gracias Francisco. No sé si hay alguna otra pregunta. Entonces yo le quiero hacer una pregunta a Diego. No tengo presente exactamente los títulos de los trabajos, pero quería preguntarte, Diego, si algún autor trabajó sobre expedientes judiciales del siglo XIX en esta obra. De fato, o trabalho que mais se aproxima dessa questão, mais uma vez, seria o trabalho do professor Stefano Solimano. Então, quando ele vai discutir o Code Napoleão e como que os espaços de exceção entram na recepção desse código, acaba que ele faz uma série de discussões acerca de diversos procedimentos realizados durante o regime napoleônico propriamente, que dão justamente essa dimensão processual. De fato, como eu havia comentado, em geral, a grande maioria dos títulos acaba se ocupando mais acerca da dimensão material. Né? Nesse sentido, talvez seja interessante, como eu havia comentado, né, ver algumas das traduções que nós colocamos nesse outro livro, como, por exemplo, o texto do professor Ettore Dezza, da Universidade de Pavia, na Itália, onde ali sim há uma série de discussões acerca de características basilares dessa transição do modelo procedimental entre a pré-modernidade e a modernidade jurídica, muito na linha dos comentários que o professor Máximo Meccarelli nos trouxe também. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario más. Ezequiel Abásolo, adelante. Bueno, no, quería aprovechar también algo en estas líneas, porque lo que dijo Diego es muy interesante de este trabajo que está dirigiendo. Y, por ejemplo, en esta visión, pues esto es algo que tal vez a Máximo le pueda sonar sorprendente, a nosotros también nos tendría que sonar sorprendente, pero no solamente vivimos recíprocamente de espaldas entre las corrientes doctrinarias, dogmáticas del derecho, o, si no totalmente de espaldas, bastante ignorantes unos de otros, sino también a veces las historiografías. Y las historiografías, que no nos conocemos tanto y tenemos que ampliarnos, a veces ignora que nuestros juristas de la primera mitad del siglo XX se conocían y trataban mucho. De hecho, estaba pensando, para dar una nota identificatoria, he podido localizar en la prensa periódica brasileña una visita del director del sistema penitenciario brasileño a la penitenciaría argentina dirigida por Eusebio Gómez. Y entonces vuelve al Brasil, y hay una nota, creo que es en el Jornal do Comercio, donde dice, bueno, he aprendido esto, también he ido a Montevideo, y estaban tan intensamente vinculados que cuando Jorge Coll pasa a ser ministro de Justicia, cambia el gabinete, creo que es en la primera página del Jornal do Comercio, hay una foto de los principales miembros del gabinete argentino, y no necesitan poner que Jorge Coll es Jorge Coll. El público brasileño sabe quién es. Y ahí yo lo voy a tratar de instigar a Eugenio, porque si bien no tengo por el momento ningún elemento, estoy seguro, absolutamente seguro, que no solamente el proyecto Coll Gómez, sino que el Código del 21 fueron comentados en Brasil. Y ahí tenemos la vida no argentina del derecho argentino, que debe ser muy interesante. ¿Por qué?
porque son las transferencias, las relecturas y apropiaciones de expertos que no nos ven, vamos a decirlo así, con un dejo de superioridad, sino que nos ven como, qué interesante estos colegas, esto es lo que yo llamo la circulación horizontal, y que esos colegas ven cosas como nosotros veíamos de los brasileños, cosas que los brasileños no veían de sus autores. O sea, esas lecturas horizontales de países próximos nos permiten, primero, reconstruir una cultura jurídica que era latinoamericana, era sin grandilocuencias, sin discursos así ampulosos, pero que existía. O sea, las cartas que se mandan estos personajes, los libros que intercambian, los comentarios bibliográficos, en la ley de los años 40, por lo menos 1 o 2 veces por año había un comentario bibliográfico simple, pero de obras de penalistas brasileños. O sea, no dejaba de haber repercusión, no era la excepción, era la regla. O sea, lo que nos llamaría la atención es que no haya. Y entonces, en este caso, Eugenio, vos te podés poner en contacto con los distinguidos y amables colegas que están acá, que son muy generosos, me consta eso, para armar algo y para circular información e intercambiar mails y preocupaciones y tal vez armar un proyecto que, ¿quién dice?, se puede radicar en el instituto. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias. Quedan 5 minutos nada más. Yo personalmente me despido. Les agradezco muchísimo a los presentadores, a Máximo, a Eugenio. Lo felicito a Diego y a los otros editores de la obra, Ricardo acá presente, a Arno. Los espero a todos la semana que viene en otra charla del instituto y les dejo 5 minutos para que se despidan o hagan algún comentario más los expositores. Muchas gracias. Me corresponde solamente agradecer mucho, ¿no?, por esta oportunidad de conversación, de reflexionar, porque a partir de problemas se descubren otros problemas, ¿no? Por ejemplo, esta idea de una investigación sobre la circulación del derecho de las ideas en la dimensión sudamericana es muy interesante, me parece muy apropiada. Sería interesante. También en la dimensión del derecho penal. Más en general, esto significa que es muy importante empezar estas iniciativas de traducir, de intercambiar, de cruzar vías que no están establecidas antes para tener consecuencias heurísticas originales. Muchas gracias. Bueno, yo me resta agradecer nuevamente por esta participación y sí, Ezequiel, tenemos que hacer esos trabajos, hay muchísimas cosas para explorar de los contactos argentinos y brasileños. Así que seguramente les voy a escribir a Diego y al resto de los colegas y nos vamos a poner en contacto para ir pensando algún trabajo en común porque es un trabajo apasionante. Gracias, Ezequiel. Muchas gracias a todos, muito obrigado. Apenas um brevíssimo comentário, professor Ezequiel, a tradução do projeto Col Gomes nas revistas jurídicas brasileiras, o professor Ricardo conhece bem essa história, há uma ampla circulação, podemos pensar como um ponto de partida para um projeto comum. Temos a colega Mariana Silveira, também na Federal de Minas Gerais, que pesquisa a circulação de brasileiros e argentinos. Então, creio que essa oportunidade de debate tenha sido também a oportunidade, como a professora Viviana colocou, de começarmos, de iniciarmos um projeto comum de pesquisa. Mais uma vez, muito obrigado. Creio que tenha sido uma oportunidade muito importante para nós brasileiros e espero que esse debate continue, né, cada vez mais daqui por diante. Muitas gracias. Muchas gracias, gracias a todos, grazie a tutti, muito obrigado. Esta fue una presentación trilingüe. Saludos a todos, chao, hasta la próxima.